Qué bárbaro. Ya estoy otra vez con ustedes y prometo que con este outfit, con esta indumentaria, pues es el último video que hago el día de hoy. Desde luego, pues quiero dedicarles la mayor atención a ustedes, pero ya se oyen ahí los ladridos que ya quieren que me calle pero otros quieren que siga. Me llamó mucho la atención, desde luego, que saqué algo sobre el derecho a la energía y su relación con los derechos humanos y la ubicación en este sentido. Desde luego, bueno, pues a ese respecto podemos grabar unos 1000 videos cuando menos, pero alguien sugirió, oiga, pues, oye, estás hablando sobre derechos a la energía, pero a mí me interesan los hidrocarburos y tengo muchas confusiones con la ley de hidrocarburos y me manejan los conceptos petrolíferos y los conceptos petroquímicos y me dicen qué es el hidrocarburo, pero no entiendo, y qué es el petróleo y qué es en un momento dado el petróleo y cómo lo entiendo como compuesto, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues vamos a intentar hacer algo por esta persona que desde luego me da mucha emoción. Recibí muchas llamadas, no es cierto, nomás recibí 2, y en ese sentido, bueno, pues ya 2 para lo poco que dan me gusta y para lo poco que dan, que es mucho para mí y cosa que me hace muy feliz, pues igual con estos 2 me emociono y me dan cuerda que espero que les sirva. Y bueno, pues vamos a seguir con esta situación y les voy a intentar explicarles un poquito el origen del petróleo, ¿verdad? Y bueno, así vamos a iniciar. Lo que sí les puedo decir es con relación a la reforma energética, que pues desde luego las legislaciones, las 21 que hablan, ¿verdad? Legislaciones, 11 nuevas, las demás de adecuación, pero pues resultan que no son tan adecuadas. Yo sí advierto, como en todo, pues todos los legisladores se pueden equivocar si existen graves errores, ¿verdad? Desde diciembre del 2013. Y bueno, pues nosotros a lo largo de algunas obras jurídicas que estoy por registrar, pues desde luego preciso algunas teorías, ¿verdad?, sobre el origen del petróleo, identifico la parte historiográfica, desde luego, con relación al desarrollo de la industria petrolera. Se precisan conceptos, se identifican errores, se analizan problemas globales de los hidrocarburos que a veces pues no se analizan, ¿verdad? Se ve un poco de geopolítica, se aclaran desde luego pues muchos conceptos en términos de las legislaciones y se ubica desde luego al derecho a la energía dentro de los derechos humanos. Obviamente pues se hacen las propuestas correspondientes, porque pues no nada más se trata de criticar, sino das propuesta. Si vas a criticar, resuelve y da tu propuesta, aunque después digan yo lo hice y mire legislador, pues no importa, todo es en beneficio de esta sociedad. Desde luego pues sabemos que todo lo legal debe ser perfectamente objetivo, ¿verdad? No podemos seguirnos basando en idealismos y encontrémoslo si quieren a nivel constitucional, pero al final cuando se positivizan, pues los vemos ese idealismo objetivizado y se alcanzan grandes conquistas hacia la dignidad humana. Entonces, pues vamos a trabajar un poquito con relación a lo que les resultó como interesante, ¿verdad? Y que quieren saber cuál es el origen del petróleo. Lo que les puedo decir es que hay diferentes teorías con relación al origen del petróleo. Desde luego hay inorgánicas, hay orgánicas, hay dialécticas rusas en ese sentido y pues resulta muy interesante. Todo esto surge desde luego pues desde el siglo XIX. Sabemos la historia y de alguna manera hemos visto algunas películas, ¿verdad?, por allá sobre Pennsylvania, Titusville, Drake, y de alguna manera, bueno, pues algunas de estas teorías, pues en realidad saben cómo está compuesto el petróleo, cómo está compuesto el crudo, pero pues su origen se sigue deduciendo, se sigue analizando para ver si dan con la realidad. Y no han dado. Muchos se han acercado, desde luego, pues sí les puedo decir desde ahorita
que los componentes del petróleo químicamente, pues se puede hacer petróleo, ¿verdad? Se puede crear petróleo, se puede crear combustible, que esa es la finalidad de todos estos hidrocarburos. Pero les suena muy fácil, ¿verdad? Hidrocarburos. Y hay, pues son hidrocarburos. Que hay carburos, ¿verdad? Y hay que hidrógeno, y ya acabamos. No, señores, eso es precisamente lo que detectamos durante todo aquello que se formuló y todas aquellas precisiones muy dóxicas, ¿verdad?, respecto de la reforma en materia energética, dicen, yo digo respecto del derecho a la energía y en el desarrollo de la industria de la energía en nuestra nación. Pero pues bueno, así se dio y como dijimos que todo es perfectible y hay modo y método para poderlo mejorar, pues vamos a avanzar a ese respecto. Desde luego, pues no se me vayan a confundir con algunas doctrinas, con algunas teorías que vienen de, pues hasta de orígenes religiosos, porque pues no es comprobable, a veces no coinciden los siglos, a veces no coinciden las épocas y no vayan a confundirse en ese sentido. Desde luego vamos a abordar la teoría inorgánica y ahí pues bueno tenemos a varios autores, desde luego autores de origen francés, autores de origen ruso, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, bueno, pues vamos a avanzar con algunos de ellos desde el siglo XIX, que fue cuando más fuerza tomó estas teorías, pues ya se explotaba en algunos lugares en forma industrial el petróleo y desde luego, bueno, pues los orígenes los van a encontrar desde China, desde Zoroastro, desde Medio Oriente, pero refiriéndonos a las teorías que intentan decirnos o confirmarnos, desde luego como teorías atendiendo a los diccionarios con precisión qué es lo que pasa, pues vamos a ver en este sentido qué es lo que tenemos. Y desde luego, como ya señalamos a las teorías inorgánicas, pues ahí estos autores, prácticamente me estoy refiriendo a 3 de ellos, que de verdad cuesta trabajo encontrarlos y sobre todo ubicarlos, pues aseveraron que la formación de los aceites minerales, fíjense lo que dice, aceites minerales, se debían a la descomposición de carburos metálicos por efectos o acción del agua. Y entonces ahí hay que entender químicamente. ¿Y el abogado está ajeno a ello? Pues no, y el abogado y el especialista en materia de energía está alejado de ello, no, y menos el subespecialista en materia de hidrocarburos, pues cuando menos los conceptos los debe de conocer, los debe de manejar, y si no, cuando menos, como digo, haberlos oído alguna vez en su vida, ¿verdad? Y desde luego, bueno, pues ellos decían que se trataba de aguas de infiltración y que esas aguas en contacto con los carburos metálicos que estaban contenidos en las profundidades del suelo, pues dieron a lo que ellos llamaron hidrocarburos acetilénicos, con acento, acetilénicos. Y desde luego pues decían que estos hidrocarburos eran de cadena corta y que se transformaron en hidrocarburos saturados cada vez más complejos hasta que se hizo algo que ustedes conocen como la polimerización y condensación. Y sí, le suena a polímeros, ¿verdad? Le suena a plásticos, pues mucho tiene que ver, no están tan equivocados. Desde luego que las hipótesis que fueron emitidas, las teorías que fueron emitidas ya para finales del siglo XIX, pues en realidad consideraron que se trataba de una reacción catalítica, ¿verdad?, con fijación de hidrógeno y desde luego pues ante la presencia de metales como el níquel, como decían que se encontraba en su estado muy dividido. Así, bueno, pues ya empezó a hacer esto materia de algunos geólogos, ¿verdad? Y desde hace muchos años, desde hace algunos siglos, pues han pensado en vincular desde luego
en el caso de los geólogos, la formación de los aceites minerales a algunos fenómenos volcánicos. A ese respecto, bueno, pues ya se asevera en algunos casos que en ciertos terrenos donde ha habido erupciones, pues encuentran rastros de hidrocarburos, desde luego azufre, que va en contra de algunas teorías, ¿verdad? Decían que donde había azufre no había petróleo, igual decían que donde había sal no había petróleo, pero bueno, parece que son algunas doctrinas desde Europa Occidental, que luego muchas veces no saben ni dónde empieza Europa Occidental o si en realidad Europa es más oriental a ese respecto, y se decía que donde había salinas pues no había petróleo, ¿verdad? Que iban en contra, pero pues hay que tener cuidado en ese sentido, sobre todo los ingenieros, ¿verdad? Petroleros, los geólogos que han hecho muchos estudios, los litólogos y desde luego pues los especialistas en la materia. Desde luego, pues dicen que se trataba de un producto volcánico por excelencia y que constituía las tierras petrolíferas, pero tampoco. También en ese sentido están un poco confundidos. Desde luego creen haber comprobado que en el curso de las erupciones se desarrollaban los hidrocarburos, ¿verdad? Pues ya hablamos nosotros de algunos elementos metálicos y ellos lo relacionaban precisamente a temperaturas y a su manifestación mediante la presencia de gases, ¿verdad? Que a su vez decían pues se polimerizan igualmente y en el curso de la transformación por los efectos postvolcánicos. Pero tampoco se está totalmente de acuerdo de eso, ¿verdad? Pero ¿por qué? Pues porque desde luego se prevé la posibilidad de la descomposición de los propios hidrocarburos ante la temperatura, ¿verdad?, de la boca de erosión tan elevada de calor ante las erupciones. Y entonces, pues, esa polimerización, pues, no se podría dar, ¿verdad?, porque se transformaría el propio hidrocarburo. Aunque dicen, bueno, pues es que se dio la temperatura exacta, cuidado, porque hay que cuidar ahí los niveles de temperatura. Entonces, en ese sentido, aunque se han verificado ya algunos yacimientos, ¿verdad?, los pueden encontrar ustedes en el Cáucaso, en Rumania, en Galicia. No confundan a Galicia con Galicia, ¿verdad? Galicia, pues es Galicia, no es la misma Galicia que ustedes están pensando, ibérica. Y desde luego pues ha sucedido lo mismo en algunas regiones petrolíferas como Canadá, como Texas, ¿verdad? Donde hace poco vimos unos sucesos terribles con la Miss Texas, ¿verdad? Que la Miss Texas, pobrecita, pues sale en los memes con el agua hasta el pecho. Y desde luego pues en Rusia del Norte. Entonces, si no prevén esa posibilidad ante de los hidrocarburos, de los petróleos, de los combustibles, ante el calentamiento de las bocas, pues no se cumple con esos requisitos. Desde luego ha habido muchas fórmulas a ese respecto. Antes se decía que, bueno, pues el petróleo provenía de la piedra caliza, mezcla con metales alcalinos que eran producto de los carburos, del H2O, ¿verdad?, y en donde encontraban la presencia de acetileno. Y así se daba el petróleo. Desde luego hay otras fórmulas que tienen que ver con carburos, con ácidos diluidos, ¿verdad?, que ya daban hidrocarburos, pero no necesariamente la densidad y composición del petróleo. Entonces, pues lo que podemos decir es que han sido descartadas todas estas ideas, todas estas teorías, y pues algunos todavía las afirman. Desde luego tenemos la teoría orgánica, ¿verdad? Y la teoría orgánica, bueno, pues un hombre de origen alemán consideró desde luego que el petróleo se formó a lo largo del tiempo, en el curso de los siglos, por descomposición de plantas y animales marinos. Suena bien, ¿verdad? Suena lógico, eso suena muy adecuado. No está muy alejado del anterior, si lo analizan, si lo consideran, ¿verdad? Pues al final todos estamos compuestos, la humanidad y todos los recursos que encontramos en forma natural, pues ¿de qué otro lugar hemos sacado los elementos químicos sino de nosotros mismos?
Y en apoyo a esa tesis, pues lo que se invocó fue la presencia de una sustancia, ¿verdad? Y de que provenía desde luego de los restos orgánicos en los ciertos sondajes petrolíferos. Por eso han oído ustedes la sonda de tal lugar, ¿verdad? En México, en el Golfo de México, la sonda, y pues por ahí van a encontrar a Tabasco y otros lugares más, aunque no se denomine así. Desde luego, pues bueno, ellos atendían a la destilación bajo ciertas presiones y, ¿qué creen? Pues decían que esto venía del hígado de bacalao. ¿Será? O de cualquier cuerpo graso, pues los seres humanos somos grasa, ¿verdad? Y somos hueso, pero ellos se lo atribuían sobre todo a los animales marinos. Pues así lo consideraron. Pues ustedes qué piensan. Desde luego, un inglés y un alemán los ubicaron ya en el siglo XX, ¿verdad? Y dijeron, bueno, pues sí tiene mucha razón, pero en realidad el petróleo se origina por la acción del calor central, tal y como lo dijo a finales del siglo XIX el químico. Pero resulta que en realidad el efecto que logra esa densidad, que logra esas características especiales, se logra a través del calor. ¿Del calor central de qué? De la Tierra, cuidado, ejercido desde luego bajo las fuertes presiones, ¿verdad?, sobre los cadáveres fósiles de esos mismos animales marinos. Es decir, para ellos no cabía en su mente pues que no en todo lugar existieron o no existieron fósiles, ¿verdad? Sean animales o vegetales. ¿Podemos hablar de fósiles vegetales? Sí, ¿verdad? Y se puede producir petróleo. ¿Quién demuestra en qué lugar no hubo fósiles animales o vegetales? Por lo tanto, ante esas aseveraciones podríamos decir, pues en todo el mundo hay petróleo, ¿verdad? Pero se requieren de grandes cantidades, no de petróleo, sino de fósiles. Y se requieren, desde luego, pues ciertas condiciones. Sin embargo, recordemos que las aguas subterráneas, alojadas en ciertos mantos a través de ciertas corrientes, pues sí pudieron haber hecho llegar esos restos de esos fósiles, ¿verdad?, a ciertos depósitos. Pero ¿por qué a ciertos depósitos? ¿De qué dependía? ¿De la inclinación del movimiento de la Tierra? ¿Fueron coincidencias? Pues así también nosotros tenemos un instituto en nuestra nación que se dedica precisamente al petróleo y nos marca tres etapas. La primera dice que pues bueno, se hizo mediante el depósito de los organismos de origen vegetal y animal y se acumularon en el fondo de los mares internos o en algunas lagunas marinas. Desde luego, pues actuaron las bacterias, se hizo la descomposición de los constituyentes de los llamados carbohidratos, así se descompusieron tanto en gases como en materia soluble y desde luego esto quedó algo en el agua, los gases pues obviamente subieron y desde luego de esta manera pues son desalojados del depósito, ¿verdad? Y permanecen, dicen, como tipos de ceras, como grasas y otras materias estables solubles en el aceite. En su segunda etapa, lo que nos dice este instituto, que de acuerdo a las condiciones de alta presión y temperatura que se desprendieron del dióxido, no se dice bióxido de carbono, en química el di es 2 y el bi pues tiene que ver con otra situación que se refiere a ácidos, hay que tener mucho cuidado. Desde luego se refiere a que al dióxido de carbono que contenían estos elementos o estos compuestos, se refiere a grupos carboxílicos y que en la reacción con el agua, con el H2O de los propios ácidos hidroxílicos, pues lo que provocó fueron alcoholes, dejando residuos bituminosos desde luego. En la continuación de las exposiciones al calor y la presión, pues provoca lo que ustedes después les vamos a decir que es el craqueo, un craqueo ligero, ¿verdad? Una separación ligera con formación de olefinas.
Y en la tercera etapa lo que nos dicen pues que esos compuestos entre los no saturados, ante la presencia de ciertos catalizadores naturales, se polimerizaron, se hizo el ciclo y dieron origen a los hidrocarburos de tipo nafténico y parafínico. Ay, le suena a velas, ¿verdad? Pues no andan tan equivocados. Y así los aromáticos se formaron, presumiblemente ante las reacciones de condensación, acompañando al craqueo y a la ciclización, desde luego durante la descomposición de las proteínas. Y entonces otra vez pues caemos en el hígado y en los productos de los cuerpos grasos, ¿verdad? Desde luego que la lógica pues nos obligó ante la duda a responder algunas preguntas. ¿Por qué llegaban esas partículas solamente a ciertas zonas? Porque esas zonas reunían las condiciones, fueron coincidencias, alguien lo hizo así, pues no, ¿verdad? Desde luego que las atrae, o fue la naturaleza, o ya nos tocaba tener ese combustible llamado petróleo, ¿verdad? Desde luego la hipótesis de origen animal y de esos aceites y la descomposición de esos cuerpos y las corrientes de agua y el poder rotatorio, ¿verdad? Pues todo se le atribuye a la presencia de algo que se llama colesterina, desde luego. Y desde luego, bueno, pues ahí encontramos la respuesta al cuestionamiento anterior, ¿verdad? Sobre una, que le vamos a llamar antítesis, sobre esta tesis de origen animal y que no le surte satisfactoria, ¿verdad? Ya que se dice que algunos yacimientos petroleros pues se encuentran en terrenos tan antiguos donde la geología no ha podido demostrarnos, ¿verdad?, que haya habido vida animal. Sí, eso es posible. Y desde luego pues entonces ahí, curiosamente, porque se encontró petróleo, ¿verdad? ¿Cómo llegó? Ay, pues puede ser por vía de las corrientes hacia las lagunas. Tengan cuidado, no está todo dicho. Son teorías confirmadas, desde luego, lo más cercano a la realidad en este momento. La ciencia es ciencia hasta que la ciencia suple a la ciencia y la determinación científica pues no es absoluta, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué está diciendo este señor? ¿Lo vamos a ahorcar? Pues no me ahorquen, mejor vamos a pensar juntos. Y desde luego con lo anterior pues podría completarse de comprobarse que en estos lugares donde hubo poca vida, pues desde luego pues en algún día ya la ciencia comprobará que a lo mejor fueron lo contrario, ¿verdad? O porque hay yacimientos ahí y desde luego pues o qué corrientes corrieron por ahí o cómo llegaron a esos lugares, ¿verdad? Esas partes químicas en descomposición y cómo hicieron su trabajo las bacterias. Desde luego lo analizado pues nos deja claro que pues poco se ha descubierto, ¿verdad? Y la ciencia es ciencia hasta que la ciencia suple a la ciencia. Desde luego, pues las conclusiones científicas hoy parece que podríamos afirmar que no son totalmente definitivas y pues tienen una temporalidad y desde luego, bueno, pues ahí vamos a atender a otra teoría. Hay una teoría microorgánica, ya vimos la inorgánica, la orgánica, pero esa es microorgánica y es posible, desde luego, que la génesis del petróleo, ¿verdad?, derive, así como ya lo había dicho la orgánica, pues de partes o de formas animales o de formas o que provenga de formas vegetales y a través de la organización de ciertas algas. Hoy se utilizan ciertas algas precisamente en los derrames petroleros y bueno, pues estas algas eran las famosas diatomeas y los protozoarios, ¿verdad?, que eran foramíferos. Y en ese sentido, bueno, pues la descomposición del agua, del plancton marino, ¿verdad?, que los que saben pronunciar bien le dicen Fauchland, y de las profundidades constituidas desde luego por plantas y animales microscópicos, pues estamos hablando de una teoría microorgánica, podrían proporcionar ciertas condiciones a los hidrocarburos y que podrían dar esas características de petróleo. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Tenemos mucho más que decir al respecto, pero pues ya lo diremos, ¿verdad?, a través de los libros, porque nuestros amigos y nuestros conocedores
de las grandes escuelas, pues esperemos nos tomen en cuenta. Muchas gracias, que pasen buena tarde, que tengan un buen provecho, que sus hijos, los que tengan hijos, lleguen bien de sus escuelas y que ustedes sigan trabajando y sigan produciendo por esta gran nación. Muchas gracias, que pasen una vez más un excelente día. Hasta luego, hasta la próxima.